Entonces, bueno, sean todos bienvenidos al tercer día de presentaciones de planes de incidencia pública de la quinta corte del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. De parte de la ONG Más Ciudadanos, le damos la bienvenida a la presentación del plan de incidencia pública del Ministerio de Interior y Justicia. Este plan de incidencia tiene como nombre Reforma de la Policía Nacional Bolivariana, bajo un enfoque de garantía de los derechos humanos amparados en los artículos 324 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No me queda más que decirle al Ministerio de Interior y Justicia que mucha suerte y su tiempo empieza a correr desde ahora. Ok, buenas tardes. Como ya dijo América, nosotros somos el Ministerio de Interior y Justicia y nuestro plan de incidencia pública tiene que ver con los organismos de seguridad del Estado, específicamente con la Policía Nacional Bolivariana. Para empezar el contexto, creo que es importante echar un poquito para atrás en los antecedentes de dónde vienen los organismos de seguridad en el país. Y es que a partir de 1910, poco después de la pacificación de El Mocho Hernández, el general Gómez crea el primer ejército formal y profesional. Ya vamos a ir más adelante por qué lo crea. Pero a partir de allí habrán distintos tipos de órganos de seguridad con fines distintos dependiendo del gobierno. Por ejemplo, la policía de Lucinchi no fue lo mismo que la policía de Marcos Pérez Jiménez, y la policía de Lucinchi tampoco fue la misma que la de Carlos Andrés Pérez. Son visiones totalmente distintas de la policía, son distintas ejecuciones, y nosotros lo que buscamos es cambiar eso. Lo cierto con todo esto es que la policía es parte vital del sistema democrático, pero en un país en donde se vive así, en donde hay una brutalidad policial enorme, detenciones arbitrarias por doquier y persecución política, ya que lo utilizan como el brazo armado del gobierno, utilizando la fuerza del Estado contra los opositores al régimen, se complican las cosas con la ejecución de las políticas públicas de seguridad relacionadas a la policía, ya que aún sucede esto, ¿ok? Impunidad, control territorial por parte de megabandas, pero también violencia armada, y estas personas tienen armas mucho más grandes y mucho más duras que las del mismo Estado, ¿ok? Cuando pasa esto, la respuesta de la ciudadanía es clara. En principio, crea una desconfianza enorme para con el sistema policial, es decir, con el sistema de seguridad de la nación, que los lleva a tener miedo a poder hacer denuncias, acercarse a los organismos de seguridad, pero también crea un proceso de legitimación e irrespeto que no permite que los mismos funcionarios cumplan su trabajo incluso cuando quieren cumplirlo. Pero todo este sentir social también se le suma que el sistema policial cuenta con una corrupción institucionalizada desde lo más bajo de la cadena de mando hasta lo más alto de los comisionados de policía, una hipertrofia policial, lo que se traduce en que tenemos una gran cantidad de policías, pero igual el crimen sigue aumentando, ¿ok? Entonces, tenemos más policías, pero menos ejecución y menos respuesta ante la solicitud de seguridad por parte de la ciudadanía. Por otro lado, hay una nula educación en materia de derechos humanos que no permite que la policía dé al ciudadano de una forma distinta que a alguien a quien controlar. Pero también hay que tener en cuenta que esto es un factor clave dentro de este sistema, es que tiene uno de los salarios más bajos a nivel latinoamericano. Por ejemplo, un policía, un oficial de policía con 30 años de servicio, más maestrías y doctorados, lo máximo que puede llegar a ganar en el organismo de seguridad son $190 más o menos, ¿ok? Entonces, podrán ver que es un trabajo de alto riesgo en un país excesivamente inseguro que no permite que estas personas salgan de ciertos estados de pobreza, porque si nos ponemos a ver, son $190 versus $450 la canasta diaria. En otros países dirían que los están mandando a corromperse. Pero también la policía desde hace muchísimo tiempo, y se profundiza muchísimo más después del 2009 con la creación de la Policía Nacional, tiene una visión de control de la ciudadanía, es decir, ellos son los doctores del manicomio que tienen que mantener a todos los locos controlados, pero no lo ven como que ellos tienen que proteger a la ciudadanía, ¿ok? Entonces, son enemigos a controlar
más no ciudadanos como entes de protección. La justificación de este trabajo tiene dos basamentos. En principio, el basamento teórico, por eso vemos aquí la cara de nuestro amigo Max Weber. Max Weber es el creador de la teoría que define el Estado moderno, que básicamente lo define con dos propósitos. Uno, como un aparato burocrático estatal capaz de controlar y regularizar todos los aspectos de la sociedad, y además aquel ente que monopoliza la utilización legítima de la violencia. Pero también tiene un basamento jurídico en nuestra Constitución. En principio tiene el artículo 324 de la Constitución, que básicamente dice que el control de todas las armas del Estado, en todos los sentidos, desde el comercio, la importación, exportación, el almacenamiento, el tránsito, en todos los sentidos, dependen del Estado. Incluso si el Estado decomisa un arma, no tiene que hacer ningún tipo de proceso jurídico para poder justificarlo ni nada. El Estado es dueño de las armas del territorio nacional. Pero también el artículo 332, que en este caso vale la pena leerlo completo, ¿ok? El artículo 332 dicta que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano, ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes, es decir, ejecutar la violencia física, y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, organizará un cuerpo uniformado de Policía Nacional, quien es el que se encarga del trabajo diario, el trabajo hormiguita, el trabajo pequeño. Y un cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, que es el que se encarga de averiguar los crímenes y poder dar con los culpables de eso y hacer que se cumpla el procedimiento jurídico. Pero a su vez, organizaciones de protección civil que son básicamente lo que nosotros llamamos como la primera línea, ¿ok? Bomberos, protección civil, los que se acercan en caso de una emergencia nacional. Estos órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y tienen que respetar la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna. La función de estos órganos de seguridad constituye una competencia concurrente con los estados y municipios en los términos establecidos en esta Constitución y la ley. Esto quiere decir, básicamente, que el Estado central tiene la capacidad, a pesar de que hayan policías municipales y estatales, de ejercer la violencia sobre los territorios de forma legítima, ¿ok? Todo esto podemos llevarlo a tratar esencialmente dos problemas básicos. George. George. Ya, un momento. Bueno, sigo yo. Porque, exacto, porque sí, si no sigo yo. El primer problema a resolver es la utilización desmedida de la fuerza por parte de los organismos policiales en escenarios cotidianos. ¿Por qué pasa esto? Esto en principio pasa por una falta importante de educación en materia de derechos humanos en los cuerpos de seguridad del Estado, pero también hay un punto de quiebre en la utilización desmedida de la fuerza, que es que se utiliza material represivo, prohibido por el derecho internacional público. El derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Gas pimienta, gas sarín. Bueno, aquí en Venezuela no se ha utilizado gas sarín, pero se ha utilizado extractos de gas mostaza. Entonces, hay una sobreutilización de la fuerza. Y falta de accionar policial ante los crímenes, ¿ok? La ciudadanía muchas veces se siente desprotegida porque no utilizan la misma cantidad de fuerza con la criminalidad que con la ciudadanía per se. Y por otro lado, la corrupción policial como ley y problema institucional. ¿Por qué viene esto? Esto viene en principio por una profundización de la cultura caudillista y autoritaria, ¿ok? Que permite, como dice Vallenilla Lanz, tener al gendarme necesario, el tipo fuerte que va a ordenar el control de toda la sociedad y que simplemente tienen que cumplir lo que esa persona dice. Los pocos incentivos para el comportamiento ético de los ciudadanos, de los cuerpos de seguridad, es decir, no hay incentivos económicos, no hay incentivos profesionales, no hay incentivos de ningún tipo. Las medidas restrictivas del COVID-19 crearon y evidenciaron muchísimo más el problema de corrupción que existe en el país,
a nivel policial, la subcultura del sistema policial que no permite que haya que un policía denuncie a otro porque no es parte de la camaradería, y un entrenamiento policial estrictamente militar. Esto es lo que hace, básicamente, que la policía vea a los ciudadanos como entes de control, no de protección, ¿ok? Y un imposible acceso a los mecanismos de quejas institucionales y denuncia ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Que los ciudadanos no tienen la capacidad de acercarse, en muchos casos, a los cuerpos de seguridad y hacer denuncias porque no se respeta el anonimato de la víctima, no se respeta el debido procedimiento con el actuar de esto, ¿ok? En este sentido, el mapa del poder se pueden ver a los organizadores, que somos nosotros, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pero a su vez tenemos como aliado al Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional, los blancos, que si bien son bastantes, pero es importante recalcar que estos grupos son vitales dentro de la aplicación del plan. Está el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, la Comisión de Defensa y Seguridad, que son los que legislan acerca de estos temas y los que van a permitir que se bajen fondos, que se hagan reformas dentro del sistema. El Viceministerio del Sistema Integrado de Policías, Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal y Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana. Pero también hay unos indecisos dentro de este plan porque los afectamos directamente. En primer sentido, estaría la Policía Estatal, las policías municipales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la misma Policía Nacional Bolivariana, la sociedad civil, los partidos políticos y las comunidades. En este sentido, nosotros creamos 5 objetivos específicos y un objetivo general que trata de responder a esos objetivos específicos, y es que básicamente se busca desarrollar una política pública dirigida a la reforma del sistema policial nacional, un enfoque de garantía de derechos humanos y protección a la ciudadanía, a través de la reinstitucionalización, reestructuración y conformación de un cuerpo de seguridad mejorado y transparente que genere confianza en los ciudadanos. Entonces, esto en aras de cumplir los siguientes objetivos específicos. En principio, corregir la institución policial de oficiales no aptos y con denuncias por corrupción, buscando así que se genere confianza en el organismo de seguridad, ¿ok? A través del mejoramiento en la selección del candidato oficial, teniendo como base estudios psicosociales, en aras de captar personas calificadas y con calidad de líderes para una policía de carácter civil. Por otro lado, hay que estructurar las normas y procesos para que esta convocatoria, de la que se habla en el primer objetivo, y la selección de los candidatos refleje las aspiraciones y prioridades de la institución policial. En tercer lugar, educar en materia de derechos humanos a los oficiales en aras de enseñar la visión de protección a los ciudadanos. En cuarto lugar, estaría reducir los índices de corrupción en la institución a través de una mejora significativa de los incentivos económicos y profesionales, como también la eliminación de la impunidad por actos de corrupción impropios de los cuerpos de seguridad. Esto se hace a través de lo que en muchos países se llama asuntos internos. Y, a su vez, involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas de seguridad ciudadana, porque, como dije antes, la policía es un ente democratizador de los sistemas políticos. Para ello, nosotros creamos una matriz FODA bastante completa, en donde la primera fortaleza es que está a disposición personal inactivo y jubilado, que tiene grandes conocimientos y experiencia en la materia de seguridad ciudadana y desarrollo de planes de seguridad. En segundo lugar, el Ministerio actualmente cuenta con instalaciones estructuralmente aptas para el desarrollo de planes de formación, capacitación y actualización del personal activo policial. Uno de los claros ejemplos es la UNES, o lo que antes era IUPOL, que son básicamente los entes formadores de policías en el país. Por otro lado, se cuentan con algunas debilidades, que es que no se cuenta con el personal operativo apto académicamente para el ejercicio ciudadano de la acción policial. A su vez, no se cuenta con la articulación necesaria entre los cuerpos de seguridad. Se podrán haber dado cuenta en muchos casos, y videos y demás noticias de discusiones entre ciertos grupos de seguridad que no tienen una misma línea, entendiendo que toda la línea debería bajar desde el Ejecutivo. Políticas en seguridad que no han sido para nada efectivas. Dentro del trabajo se pueden evidenciar más de 21 planes de antecedentes en el país que no tuvieron mucha relevancia dentro del sistema policial.
poca eficiencia en los procedimientos de auditoría, control de seguimiento a la corrupción en la función policial, es decir, asuntos internos en muchos casos no funciona, pésimas condiciones salariales y en prestaciones sociales al personal activo, así como poca consideración al personal inactivo y jubilado, no hay incentivos para ser policía, inexistente o poco conocimiento en la defensa y garantía de los derechos humanos, y una estructura y líderes negativos dentro de los ministerios, los cuales mantienen las instituciones corrompidas, ¿ok? Pero ante las debilidades hay una cantidad importante de oportunidades, que es que, por ejemplo, podemos conseguir apoyo en universidades y facultades en carreras que tengan que ver con el tema criminalístico, a fines de formar en temas de pregrado y posgrado de los futuros funcionarios policiales. Es recurrente policías que estudian derecho de noche, que se forman en estas áreas, porque en muchos casos no solo les aumenta el sueldo, sino que a su vez les permite hacer mejor su trabajo. Pero también está la cooperación de organizaciones no gubernamentales, gremios y colegios de profesionales en la actualización de ciencias penales y la defensa de los derechos humanos. Alianzas con organismos internacionales de seguridad a los fines de actualización y retroalimentación del abordaje a la criminalidad y acciones delictivas organizadas. Y tenemos amenazas serias para el proyecto. Solo que, bueno, hay que ver que hay organizaciones criminales dentro del sistema penitenciario que tienen bastante influencia dentro y fuera de los recintos, organizaciones criminales y grupos irregulares, y se nota una presencia de paramilitarismo en zonas urbanas e incluso rurales del país. Se puede evidenciar en el Cauca del Orinoco, en el Arauca, en las fronteras entre Colombia y Venezuela, del Apure, de Táchira y del Zulia, y una desconfianza bastante fuerte y de mérito de los cuerpos de seguridad por parte de la sociedad, y una culturización positiva a las armas, el crimen y el vandalismo. ¿Qué se propone? En principio se propone una reestructuración institucional que lleve una mejora en el proceso de captación, una adaptación de los incentivos económicos y profesionales, como también una fuerte formación en derechos humanos y ciudadanía. Esto se va a hacer a través de la Comisión Nacional de Reforma Policial, que es una institución que funciona hace más de 20 años y que obviamente ha tenido distintos nombres en las distintas policías, en los distintos organismos de seguridad, pero que se encarga de llevar a cabo estos proyectos de reforma y desarrollar los planes pilotos en los distintos organismos. En este caso sería para la Policía Nacional Bolivariana, pero este plan no puede llevarse a cabo sin la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, más el mismo cuerpo policial. Necesita del cuerpo policial para poder purgarlo y limpiar. Chaylis. Guanabel. Siguiendo con la propuesta, para esto trazamos un conjunto de estrategias las cuales nos permitirían principalmente la reinstitucionalización, que se plantea en un cambio de una formación política que represente al ciudadano como ente de protección y no de control, a través de una formación donde hablemos de derechos humanos, ética profesional, derecho constitucional, penal y civil, en distintas universidades del territorio nacional. Se plantearía también una reforma institucional desde la capacitación del capital humano que permita seleccionar mejor a los candidatos, no basándonos solamente en sus habilidades físicas, sino también en sus habilidades académicas, morales, psicosociales y psicológicas. La CENAPROL se debe encargar del cumplimiento a cabalidad del procesamiento y ajusticiamiento penal a través del Ministerio Público a los funcionarios que hayan sido acusados de actos de corrupción. Esto con la intención de tener un organismo más limpio en materia de corrupción, y asimismo se implementaría de la mano de las organizaciones de la sociedad civil medidas de comunicación a la ciudadanía que demuestran altos niveles de transparencia en la gestión pública de la seguridad. Como también se recuperarán las infraestructuras y administrativamente las estaciones de Policía Nacional y sus centros de detención. Se haría también un inventario de todos los activos y equipos que estos tengan. Hablamos de vehículos de todo tipo, propiedades, decomisos, armas, municiones y material represivo del cuerpo de seguridad. Como también se hará una administración basada en la cantidad del personal y la necesidad
respondiendo a los índices de criminalidad de la zona, seguridad y los activos y equipos de la Policía Nacional en aras de que la utilización de estos recursos sea correcta, como también se creará una codificación asociada a los funcionarios y estaciones. De la misma manera, se adquirirán vehículos, propiedades o equipos, evaluando la necesidad de estos en las distintas sedes del territorio nacional. Así también se establecerán nuevas zonas de seguridad y dependencias policiales que respondan a la cultura y la idiosincrasia y la sectorización parroquial de los distintos municipios a nivel nacional, no queriendo con esto suplantar a los municipios, a los policías municipales y estadales. También hablaremos de crear un sistema de monitoreo administrativo periódico, tanto por parte de la sociedad civil como por parte de los aparatos burocráticos encargados de la Contraloría de los bienes y servicios de las dependencias del Estado. También una creación y elaboración de una agenda junto a la sociedad civil que procure la consolidación de un mecanismo de denuncias y quejas anónimo, seguro y confiable que la población puede utilizar para denunciar los casos de corrupción y brutalidad policial. Esto con la intención de proteger siempre al testigo y que ya la comunidad no tenga miedo de denunciar cuando hubo uso excesivo de la fuerza, cuando hubo actividades de corrupción o cualquier actividad no correspondiente al cuerpo policial. De la misma manera, se hará una digitalización y actualización de formatos policiales para los distintos procesos, mejorando su burocracia institucional y manteniendo mayores mecanismos de accountability. Un mejor funcionamiento del Tribunal Disciplinario de Asuntos Internos, que haga una evaluación trimestral y semestral a los funcionarios, especialmente a los reinsertados. Esto con la finalidad de saber si efectivamente la reinserción de algunos funcionarios se está haciendo de la mejor manera y si estos están siguiendo con, o están cumpliendo, mejor dicho, con el plan y las estrategias ya trazadas. Para esto haremos un seguimiento donde hablemos de los censos, de los índices de criminalidad y los homicidios y delitos a nivel nacional. También haremos un monitoreo a niveles de corrupción policial percibidos por la ciudadanía. De la misma manera, un análisis que nos permita saber el nivel educativo y el capital humano de los organismos de seguridad y un diagnóstico infraestructural de todas las sedes de policías a renovar. También haremos un estudio con la necesidad de vehículos y equipos que el cuerpo policial tenga y una investigación social y criminal de las zonas de seguridad divididas en el país, como también la realización de un diagnóstico participativo con las comunidades y los cuerpos civiles en aras de conocer las necesidades sentidas de la zona y cómo se ha sentido la comunidad con la presencia de estos cuerpos policiales mejor formados y mejores equipados. Para todo esto haremos una evaluación y unos indicadores que nos permitirán de primera mano saber si se están utilizando efectivamente los recursos para el bien destinado. En segundo plano, un diagnóstico de casos de corrupción y brutalidad policial, saber si efectivamente este plan se está cumpliendo y ha bajado los índices de corrupción y brutalidad policial. En tercer punto, un perito infraestructural de las sedes de la policía y los centros de detención policial. Y por último, una encuesta a niveles educativos a los candidatos y oficiales para saber cuál ha sido su desenvolvimiento, su mejora dentro del cuerpo y cómo se han sentido con los planes de reestructuración infraestructural, educación y formación tanto educativa como ciudadana. Bueno, el plan, si bien pone un escenario bastante complicado a nivel de seguridad, el Estado tiene la capacidad, uno, de aplicar toda su fuerza y toda la violencia necesaria para poder ejecutar estos planes que permitan una democratización del sistema, pero en Venezuela la cosa se complica, porque el sistema policial en principio está debilitadísimo, porque tiene una confianza por parte de la ciudadanía súper descrebajada. A su vez, tienen salarios miserables, falta de academia y estándares morales, es decir,
muchos no tienen estudios más allá del bachillerato, no tienen la capacidad de pensar de que las personas son más que personas a controlar, pero también ha sido corrompida y utilizada como como el brazo armado de un régimen, de un régimen con altos rasgos autoritarios, ¿ok? Por esta razón, lo planteado en este plan de incidencia pública no solo busca mejorar la infraestructura de seguridad del país, sino también procura reiniciar la confianza y la creencia en la institución de la policía, como también su actuar ante los ciudadanos como entes de protección. Siempre es importante entender que el ciudadano es un ente de protección por parte de la policía. Esta importancia de incluir a la sociedad civil en la planificación y ejecución de las políticas públicas se hace demasiado vital. Y no solo busca la reinserción de la policía en la vida civil, ¿ok? Sino que también busca que la sociedad se inmiscuya dentro del tema policial, para así generar más confianza, generar mejores mecanismos de queja y denuncia, y conseguir otorgarle mejores candidatos al cuerpo de policial para poder otorgarles esa cuota de poder que el Estado tiene, y se le puede entregar esa licencia para utilizar de forma legítima la violencia. La visión de protección y la depuración institucional de los cuerpos de seguridad es un tema vital en cada uno de los países que han tenido problemas democráticos, problemas de regímenes autoritarios, pues los cuerpos de seguridad del Estado, en específico la policía, es un ente democratizador, porque es el principal defensor de los derechos humanos, en la teoría, no en la práctica, en este caso. Casos claros de esto son Finlandia, Indonesia, Uruguay, Chile y Brasil, sí, con sus excepciones en temas de derechos humanos, pero siempre se puede ver que la principal forma de poder democratizar el sistema fue a través de la policía, fue a través de una depuración del sistema policial en donde se pudiera conseguir mejores candidatos y evitar la corrupción institucional. Finalmente, terminamos con una frase de este señor que está aquí, que se llama Frederick Bastiat, que dice que el Estado no es o no debería ser otra cosa que la fuerza común instituida, no para hacer entre todos los ciudadanos un instrumento de opresión y de expoliación recíproca, sino por el contrario, para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que el plan de incidencia público les haya gustado e interesado. Gracias. Muy bien, excelente por acá. En este momento, o a partir de este momento, empieza el tiempo con el jurado. Entonces, Ana María, Omar y Mario, esta es su oportunidad de hacer las respectivas dudas, preguntas y comentarios. Tenemos 15 minutos. Ana, estoy esperando que empieces tú, por favor. Yo estaba esperando que empezaras tú. Bueno, nada, muchachos, adelante. primero que nada, felicitarlos. Tengo pocas preguntas, muchas felicitaciones a ustedes por el tema que escogieron, que no es nada fácil, siempre uno puede irse por el comodín, por un tema menos denso como este. Todos los que vivimos en esta generación tenemos esta marca encima de terror a los cuerpos de seguridad. Pero bueno, un par de sugerencias, menos texto, más bullet points, sobre todo cuando estamos hablando de herramientas legales, ¿no? Leer las láminas con 13 párrafos hace que uno pierda la idea. Y básicamente tengo un par de preguntas. ¿Alguien conoce a algún policía nacional bolivariano o consultaron a un policía para la elaboración de esto? Sí. Sí, sí, contesto. Sí, claro. Ok. Bueno, primero yo trabajo con el ACNUR Venezuela y nosotros en muchas comunidades tenemos que, para poder entrar a la comunidad, hay que tratar con los cuerpos de seguridad, porque bueno, hay comunidades que son más complicadas que otras. En una de estas oportunidades yo tuve la oportunidad de hablar con uno y me mencionó que sí, que tienen algunos problemas y obviamente esta persona se cubre su confidencialidad, me dijo que la corrupción está tan arraigada dentro de la institución policial que
cuando a alguien lo paran con 1 gramo de marihuana, lo detienen y esa persona tiene que conseguir mínimo $1000, porque hay que darle dinero a tantas personas y que el dinero se hace líquido. Esos $1000 se pueden hacer líquidos porque uno va a recibir 50, otro va a recibir 60, otro va a recibir 80, y eso hace que todo el cuerpo de policía esté involucrado dentro de estos procesos de corrupción y de, digamos, extorsión a los ciudadanos, ¿ok? Pero también hay que ver que la respuesta de la policía siempre es violenta, ¿ok? ¿Cuántos no hemos llevado golpes por la policía por X o Y? Siempre se escucha, no, tal persona lo consiguieron robando y la policía le dio una pela. Esa pela no es legal, eso atenta contra la democracia y contra los derechos humanos. Y eso es lo que se busca atacar acá. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo hago esta pregunta es porque vi que hicieron mucho énfasis en el hecho de que faltaba un poco de instrucción, capacitación en el tema de derechos humanos. Y sé que mis colegas, como por ejemplo Polimar y Mario, que trabajan este tema de monitoreo, saben que sí se da. Entonces, sí lo forman. Es más bien un tema de narrativa, ¿no? Entonces, es que ellos hacen una interpretación de lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, ellos se ven a sí mismos muchas veces como los garantes de los derechos humanos en Venezuela y justificando estas acciones, ¿no? Entonces, tengo otra pregunta y es, ustedes mencionaron que tenían 21 planes ineficaces, entre los que pasaban varios de los que ustedes mencionaron. ¿Por qué consideran ustedes proponer, en este caso, el plan número 22 como solución a la corrupción policial? Bueno, creo que la propuesta del plan número 22 viene desde el punto de vista de que estos planes anteriores, en muchos casos por parte de los distintos gobiernos, lo que conllevaban era, en principio, un cambio de nombre, cambios de sedes, cambios de cabezas de la institución, pero al final del día el proceder era el mismo, ¿ok? No se cambiaba mucho, seguían siendo salarios miserables, sí, con sedes administrativas de la policía en condiciones deplorables y sin crear esa conciencia en la policía de que la ciudadanía es importante, ¿ok? De que no es solo para poner alcabalas y parar a la gente, sino también proteger de que pasen ciertas cosas. ¿Cuántos no hemos escuchado el cuento de me robaron aquí y la policía estaba allá? Todos hemos escuchado ese cuento. Entonces, los planes nunca cambiaron, la institución policial solo hicieron cambios de marketing, básicamente, ¿ok? O si no hacían un cambio de marketing, lo que buscaban era incrementar la cantidad de policías, pero ¿eso a qué nos llevó? Nos llevó a lo que hoy tenemos conocido como una hipertrofia policial, en donde tenemos demasiados policías, pero igual así sigue aumentando el crimen. ¿Okay? Entonces, hay varios factores que influyen allí. Bueno, muchas gracias, Ron. Y nada, como último comentario, me gustaron los indicadores. Yo solamente sugeriría que incluyan el tema del perito infraestructural que ustedes proponen, que lo hagan rotativo. De este modo, reducimos un poquito lo que son los incentivos de camaradería entre ellos para cubrirse los delitos. Y también para conocimiento está lo que es la Asociación Internacional de Ciencias Policiales, que bien tiene medidores, tiene manuales de cómo insertar estas políticas de reformas a policías corruptas que pueden servir en el caso de Venezuela. Excelente. Muchas gracias, muchachos, y felicitaciones. Polimar, gracias. El escenario es tuyo. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, nada, de verdad que chévere los datos. Yo me leí todo su trabajo y estuve justamente revisando algunos detalles. No sé si fue coincidencia que me hayan elegido como jurado para este proyecto, esta presentación, porque casualmente cuando estaba en la universidad trabajé con un profesor en el Instituto de Ciencias Penales, también con el Consejo General de Policía,
donde justamente teníamos como que todo un trabajo, una línea de investigación sobre casos de policías asesinados y además todo el tema de corrupción y que de la mano también como que policías como victimarios y policías como víctimas. En ese sentido, bueno, obviamente el tema me gustó bastante, así que yo les traje, igual se los voy a dejar por aquí por el chat, casualmente, bueno, con el profesor con el que trabajé, también él tiene algunos estudios de estos temas y que valdría la pena pues que lo revisen y que chequeen y precisen algunos puntos, ¿no? Entre esos es importante, ya Ana más o menos acercó la pregunta, ¿no? Y era que, ¿en qué diferencia este proyecto, o sea, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar ese proyecto último de ley que conforme al tema de la CONAREPOL, ¿qué es lo que lo diferencia? Es decir, porque hablamos, su presentación se basó en un tema, bueno, de garantía de derechos humanos y mejores salarios. Siento que ese fue como el punto focal. Pero estamos hablando de que también a veces la corrupción va de la mano de que puedes tener un salario digno, pero simplemente hay delitos de cuello blanco. Simplemente las personas quieren más, es un tema de ambición. Y a veces sí coincido y acepto que se trata de que a veces las personas que con menos salario están como en esa delgada línea de seguir buscando más cómo sobrevivir, pero también los que tienen más buscan más. Entonces, a esos también hay que filtrarlos de alguna forma. Entonces, ¿cuál es ese valor agregado? Y en comparación con todo lo que se promulgó a partir de la CONAREPOL, ¿por qué, o sea, la diferencia entre esa perspectiva de derechos humanos? Porque de hecho, si tuvieron la oportunidad de leer la propuesta, el proyecto de la ley de reforma de ley orgánica del Servicio de la Policía y del Cuerpo Nacional, allí habla del tema de las garantías de derechos humanos e incluso habla de todo un tema de formación. Es decir, estos elementos están presentes. ¿Qué es lo que diferencia este plan con respecto al otro? Esa es la primera pregunta. Que no es el Estado el que se encarga de la educación, como se puede ver en las actividades planteadas de la propuesta. No es el Estado el que se encarga de esta educación y de esta formación, son las universidades. Es buscar la manera de civilizar a la policía ingresándolos en el mundo universitario, ¿ok? Básicamente ese sería como el gran punto de inflexión del plan. Si bien, como tú dices, se puede parecer bastante, en el caso de los planes anteriores, es el Estado tratando de hacer ellos mismos la reforma de todo el sistema educativo policial. En este caso, yo estoy buscando de que esa civilización, nosotros estamos buscando de que esa civilización de la policía sea a través de universidades que tengan materias en materia de criminalística, materia penal, materia jurídica y materia ética que permitan que la policía entre dentro de este mundo civil, ¿ok? Tenemos que sacar esa visión totalmente militar que tiene la policía en su formación y llevarlo a un punto en donde son los civiles, ¿ok? No el Estado el que está tratando de reformar algo del Estado, porque eso es pagar y darse el vuelto. Hay que buscar la manera de que otros estén involucrados y también dentro del plan, como se puede evidenciar, está la unión de la sociedad civil, gremios y partidos políticos dentro de esta propuesta. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los conciliadores de intereses de la sociedad civil tiene sus propias demandas y los gremios tienen su propia experticia para poder hacerlo. Entonces, la diferencia radica en quiénes están involucrados y quiénes van a hacer el plan de formación. Ok, chévere. Bueno, yo insisto, sería bueno que pudieran de pronto revisar este material que les envié, porque justamente allí habla un poco de que si bien nosotros podemos anhelar una descentralización en algunas cosas, cuando estamos hablando precisamente de este tema de policía, de defensa pública, ministerio público, es decir, esos brazos armados que si bien constituyen parte del Estado en sí mismo, lamentablemente, claro, estamos viviendo con un tema de autoritarismo, pero en teoría deberían funcionar cada uno como una pieza de un reloj, ¿no?
y solamente con la reforma de uno no se va a cambiar todo el sistema. Entonces es importante como valorar eso. También, y esto ya a modo de reflexión, yo creo, y es importante que valoren en la propuesta, y no sé si tendrían la oportunidad luego de corregir o mejorar o de alguna forma llevar esto quizás a un tema ya más práctico, pero sí es bueno, que fue lo que faltó y lo que, digamos, lo que más se criticó de la propuesta que hizo la CONARREPOL en su momento, y era que no había un verdadero acompañamiento en los procesos de diagnóstico, diseño de las propuestas. De hecho, no se hablaba de seguimiento, de apoyo en la implementación, y muchas de las fallas de las políticas públicas que se implementan son esas, porque simplemente piensan en lo bonito que se ve, pero no piensan en cómo puedo hacer el seguimiento, en cómo puedo hacer una reevaluación y cómo definitivamente puedo hacer un buen diagnóstico para que la política tenga sentido. Entonces, sí, pues le diría que de pronto pudieran añadir esto, e incluso eso sería un factor bastante diferenciador, y que cuando tú hablabas del tema de la confianza del ciudadano y del policía, eso también es súper clave. O sea, eso es clave porque te da la oportunidad de que, o sea, así tú cambias el sistema judicial, el sistema policial y todos los sistemas que quieras, y lo cambias a través de una ley o a través de instructivos o lo que quieras, si la gente no tiene confianza en ello, va a fracasar. Entonces también es buscar quizás una forma de cómo lograr generar consensos, confianza y participación de estos actores de los que tú hablas, pero sobre todo del ciudadano, porque son ellos los que van a ser determinantes para que eso funcione. Porque en papel todo luce muy bonito, pero si la gente sigue en desconfianza de este sistema policial, lamentablemente los esfuerzos serán en vano. Y bueno, nada, realmente pues lo felicito a todo el equipo por su presentación. Coincido con las palabras de Ana de que haber escogido un tema menos complejo o que quizá no genere como que tanto análisis, pero más allá de análisis también es como que en la práctica, cómo se ve eso, porque al final estás trabajando con individuos. Y bueno, nada, yo creo que pueden mejorar esos aspectos y nada, chévere, éxito en su programa. Gracias, Polimar, gracias, Ana. Yo suscribo muchas de sus palabras, pero yo voy con otras interrogantes. Ronald, tú dijiste que la policía es parte del sistema democrático. ¿Sobre la base de qué y por qué la policía es parte fundamental del sistema democrático? Bueno, segundo, ya va, voy por partes. ok, ya va, déjame anotar. Vale. Okay. Cuando citaste el artículo constitucional se refiere a armas de guerra. Una cosa es armas de guerra y otra cosa son armas de control de la situación, de situación pública. Entonces, ¿por qué citaste el artículo constitucional sobre armas de guerra y lo utilizaste de manera analógica para control de ciudadano y situación ciudadana? Entonces, eso me generó el interrogante. Si gran parte del problema es la relación entre el Estado o la institución de seguridad con los grupos armados o crimen organizado, ¿quién debería, en el criterio de ustedes, manejar este tipo de crimen? ¿Los militares o la policía? Porque tu cita fue sobre el artículo constitucional que habla sobre expresamente armas de guerra. No se refiere a otro tipo de armas. ¿Por qué haces la analogía? Luego, me hubiese gustado que tocaran, y lo hicieron al final, pero creo que es un punto importante y va relacionado con lo que decía Polimar, que es la confianza ciudadana. La gente no denuncia o no se acerca a la policía porque hay un temor, y ese temor se debe a la impunidad. Entonces no desarrollaron tanto, o creo que faltó desarrollo en el área de cómo controlar, sea por el Poder Judicial, o sea porque hay un ente administrativo dentro del ministerio o del área policial que monitoree, vigile y le haga seguimiento a la conducta policial. Allí creo que faltó un punto y eso es algo importante. De hecho, les traigo hay una recomendación. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala es una de las mejores prácticas y se ve como un buen elemento. En Venezuela, naturalmente, hay que repensarlo porque no tenemos poder judicial independiente, no tenemos policía seria ni adecuado, entonces naturalmente se necesitará alguna influencia ad hoc. Entonces, allí quizás algún comentario sería valioso. No hablaron, gran parte de los problemas que tiene la policía es que está centralizada.
no hablaron nada de la descentralización, que ha sido una de las grandes propuestas desde los años 70, con la descentralización en general que se inició y que fue una de las propuestas del CONAPROL, que lo mencionaron al final. Y la experiencia de Verónica Subillaga en materia de la CONAPROL, que ella formó parte, es que uno de los grandes problemas fue la rotación de personal. Eso nace con Jessy Chacón, entonces lo vuelven a cambiar luego con Tarek, y es la inestabilidad y el cambio de planes es parte del por qué fracasó el CONAPROL. Ustedes no mencionaron en ningún momento cómo se elegirían a los miembros de esa institucionalidad que se encargaría de mantener la independencia e imparcialidad del mecanismo de reforma. Entonces, cuando hablaron de temas institucionales, se olvidaron del órgano propiamente que se encargaría de la reforma. Y ahí creo que falta un tema. Luego, y esto va correlacionado con lo que dijiste al final, hablaste de hipertrofia. ¿Sobre la base de qué o qué estadística tienen ustedes para sostener que hay demasiados policías? Es decir, sobre la base de cuántos cientos de habitantes o espacio geográfico usted dice que hay demasiados policías pero que no trabajan. ¿Realmente hay demasiados policías o faltan policías? Eso es lo otro. Y esto ya es una apreciación personal. Veo que el problema que ustedes tienen es con el Estado docente. Es decir, a ustedes lo que les molesta es que sea el Estado educando sobre derechos humanos o el Estado educando sobre seguridad ciudadana. Entonces, si su propuesta simplemente se diferencia en que lo van a educar universidades, hay universidades públicas. De hecho, hay una tesis que se dice que habla sobre cómo la educación en la Universidad Central de Venezuela está guiada por la ideológica de la izquierda. Entonces, realmente eso es una tesis publicada por un libro de dice. O sea, no lo estoy diciendo yo, no es mi apreciación personal sobre la educación central de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, realmente que se metan a las universidades a educar a las policías resuelve el problema de fondo. No lo sé. Entonces, les planteo ese tipo de cuestiones para ir concluyendo, porque ya me están diciendo que hay que cerrar. Ok, solo para complementar el comentario de Mario, que las universidades no tienen potestad en esto, porque al ser un tema estratégico de seguridad nacional, debe ser manejado por el Estado. Es el Estado el único que tiene la potestad para ello. Claro, y por eso es que justamente te decía que no lo tienes que ver como algo aislado, como que si de repente van a llegar los actores sociales y otras organizaciones a salvar el sistema, porque eso forma parte de esas obligaciones y además como ese mandato y cómo funciona realmente el Estado y una nación. Sí, o sea, yo hice ese comentario porque en Venezuela tenemos la falsa idea de que todo el mundo debe ir a la universidad y todo el mundo nació para la universidad. Entonces, realmente la respuesta está en la universidad, no están en otros mecanismos institucionales. Yo lo planteo para ver qué responden ustedes. Ok. Ya, que estoy buscando el artículo de Provea de donde saqué el tema de la hipertrofia, porque obviamente lo tengo en el trabajo. Pero bueno, para ir respondiéndote como las preguntas, la primera es ¿por qué la policía es parte del sistema democrático? Se puede evidenciar en países como Chile, Uruguay, Brasil, que después de las dictaduras, lo primero que se buscó fue la reforma de la policía, porque la policía siempre ha sido el brazo armado de los regímenes autoritarios. ¿Okay? Entonces, es un agente que es parte importante del sistema democrático, porque es quien ejecuta la violencia legítima del Estado dentro del Estado. ¿Ok? Entonces, si son parte del sistema democrático, bajo esta tesis. En segundo lugar, cuando hablo de armas de guerra, lo hablo por esto. Por esto. Un AK-47, una granada, una bazooka, son armas de guerra. Y parte de estas armas, lo menciono en algunas partes, en el principio del trabajo, son vendidas en muchos casos por la misma policía, por el tema corrupción, ¿ok? Por eso apelo al artículo, porque cuando controles este tema de corrupción institucional, también en algún punto tienes que controlar este tema social, el tema de la impunidad. Si menciono el tema de la impunidad, quizás falta un poco de énfasis en el tema, pero sí se menciona.
lo mencioné justo acá, la impunidad en Venezuela es básicamente del 90%, en muchos casos el 95%, ¿ok? Y es porque la gente no denuncia por miedo a que su anonimato se pierda, por miedo, incluso a veces a que el mismo Ronald, policía que está tomando la... Ronald, perdona, pero todas esas armas son de guerra y realmente quien maneja eso es el Ministerio de Defensa, no el Ministerio de Interior y Justicia. Sí, pero el Ministerio de Entonces, Defensa... ahí el problema de fondo es que el Ministerio de Defensa le torpedea el trabajo al Ministerio de Interior y Justicia, vendiéndole el Ministerio de Defensa de manera corrupta armas de guerra a grupos irregulares, torpedeando el trabajo ciudadano del Ministerio de Interior y Justicia. Entonces, de nuevo, el problema no está en las armas de guerra, esto es un problema institucional. Ok, está bien, tienes un punto. Permiso, Mario, si me permites, me gustaría que otros miembros del equipo también respondieran las preguntas que hiciste. Vale, porque Ronald hizo casi toda la presentación y también está respondiendo todas las respuestas. Sí, Y es sí, algo que adelante, nosotros, tienes razón. que nosotros debemos evaluar también. Tienes razón. Hola, yo sé que estamos por acá, pero ya deberíamos ir cerrando, entonces no sé si podemos tratar o sea, de ir hilando la conversación hacia el final, porque hay otro grupo que le toca después de este a las 5, y así nos está yendo la hora. Creo que quedan 2 minutos, ¿no? Perdón, 2 preguntas. Bueno, Si no me exacto, vamos equivoco. a cerrar con esas mismas. Muy puntual, otro del grupo que responda a las 2 preguntas. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, yo creo que para responder un poco acerca de todo, lo primero que tenemos nosotros que buscar, y por eso lo hablábamos en el trabajo, es la formación con respecto a la corrupción de la que habla Mario, ¿verdad? O sea, porque hablamos tanto de la corrupción y la presencia de distintos o muchos policías. Cuando hablamos de la corrupción, no lo hablamos nada más desde la formación social, porque si es muy educativa, perdón, si es muy importante la formación educativa, pero también la formación social a la que estén sometidos los efectivos policiales. Y esto es un poquito centralizado, por así decirlo, porque nada más hablamos de policías. Ahora, si nos extendemos a hablar de los demás organismos de seguridad, bueno, tendremos que hacer una formación y asimismo, bueno, aparte de la formación, bueno, también tendríamos que hacer una evaluación de cuáles de estos policías o oficiales son los que más están metidos en la corrupción y de dónde viene la misma, porque yo como oficial de bajo rango me veo inmiscuido en el tema porque el de alto rango, para él no ensuciarse las manos, me lo pide a mí. Y yo recibo, como decía Ronald, es un poco líquido porque yo recibo, voy dando. Eso con respecto al tema de la formación y por lo que hablamos de que debería haber una reforma como tal en el sistema educativo de los oficiales. Y con el tema Se le fue la luz. ¿Se le fue la luz? Sí. ¿Y Bueno, queda alguien más del grupo, además de Anabel y Ronald? Son solo ellos dos. Chaylis. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo de los que están aquí en el chat, en el grupo, en Zoom? Sí, voy a hacer la intervención sin activar la cámara porque tengo una baja de luz y estoy justamente entrando con saldo. Para poder ampliar un poquito lo que decía Anabel y dar ya la conclusión final, nosotros entendemos que básicamente el tema de la corrupción lo atacamos como con la formación, ¿ok? Es en tal sentido de la situación actual de Venezuela. ¿Por qué? Porque en varios hechos que nosotros utilizamos como ejemplo en nuestra propuesta, podemos ver que básicamente la organización como tal, o sea, la institución como tal,
en muchos de los casos, así en los monitoreos, en teoría, ellos apliquen que se hacen los programas formativos o que se educan a cada uno de los funcionarios a través de las distintas universidades. Por ejemplo, está la Universidad Nacional Experimental, la UNES, que es una universidad pública que forma ahorita a los nuevos aspirantes para la policía, tanto municipales como gubernamentales y también en la nacional. Aunque se digan en los notables monteros, todo esto queda como teoría. Entonces nosotros lo que queríamos era enfatizar en la formación, porque muchas veces cuando hablamos con funcionarios o que obviamente bajo confidencialidad comenta la situación actual de la policía, dicen que, o sea, es un tema de que la institución está totalmente corrompida en toda la estructura, de abajo hacia arriba, es decir, que desde la persona que limpia en la institución hasta el alto rango, pues está inmersa en la corrupción. Por eso es que quisimos ampliar. Ahora, acotando con lo que dice Mario, ¿es totalmente problema de las universidades o es totalmente lo que nosotros podemos llevar para que esta propuesta de política pública sea exitosa? No, analizándolo desde un punto amplio, no, porque se necesitarían también otros medios, pero nosotros quisimos hacer un amplio, una amplia profundización de este tema, porque sabemos que ya existía esto por parte de la institución encargada de la reforma, pero básicamente lo importante no es innovar, sino lo importante es profundizar en esta problemática que ya existe, que ya se ha llevado expuesta, pero que simplemente han tenido las distintas fallas porque solamente la implementan, pero no la profundizan. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, era como la acotación que quería hacer a nivel de todo esto que estamos conversando en esta tarde. Gracias. Buenísimo. Bueno, Mario, por acá, Ronald te contestó en el chat, entonces si lo leíste, te dio una respuesta en el chat. Igual te la voy a leer yo. Dice Mario, el tema de la hipertrofia policial es que de acuerdo a estándares internacionales debería haber de 300 a 400 policías por cada 100.000 habitantes. En el caso de Venezuela tiene 421. Bueno, sé que el debate está increíble y quisiéramos pasar aquí toda la tarde, pero es hora de terminar, así que voy a dejar de grabar